Softly Radio, emisora de conciencia. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Softly Radio. Bueno, pues el día de hoy estamos grabando en jueves 17 de junio del 2021. Buenas noches, chicas. Hola, Itzel. Hola, Lau. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Hola, hola, muy bien, gracias. Hola. Muy bien, pues el día de hoy nos toca ver el tema de alimentación, cómo se relaciona con las emociones. Y para este tema, pues tenemos una experta, es Laura Hernández. Laura es psicóloga, también estudió medicina integral, que ya nos explicará más o menos de qué se trata la medicina integral. Trabaja con la desintoxicación de órganos como hígado, riñón, nos dará ahí algunos consejitos. Tenemos también que trabaja masaje para liberar emociones. Esto tengo entendido que es con acupuntura y tapping. No sé si tú, Lau, quieras comentarnos un poquito de tu currículum para que la gente te empiece a identificar, te empiece a ubicar y en caso de que requiera alguna consulta, poderse referir contigo. Ok, bueno, pues inicialmente hago un diagnóstico mediante la observación de lengua y oído. Son zonas reflejas y ahí se ven cómo están los principales órganos, vísceras y por lo tanto las emociones relacionadas. De ahí determino cuál es la mejor terapia. Normalmente, prácticamente todos traemos intoxicado nuestro riñón, nuestro hígado, entonces sigue ese proceso acompañado de nutrición consciente, que esto es una nutrición enfocada en pH, no es por calorías ni nada de eso, y bueno, también de ahí se va trabajando la parte emocional. Así en resumen, eso es lo que hago yo. Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, ya empezando a abrir como el tema de las enfermedades y las emociones y todo lo que tanto tú como yo trabajamos, me gustaría como comentar que en algún momento me has ofrecido que la limpieza del hígado, de riñones, de páncreas, de colon, de N mil cosas. Y me acuerdo que en algún momento me dijiste, oye, pues hazte el jugo o batido, no me acuerdo qué era, de ajo. Y cosas así. Lo padre de tu tipo de terapia es que justamente usas estas plantas que tenemos a la mano. Y entonces eso está padrísimo. Por ejemplo, vamos a empezar a hablar un poquito de diabetes y de ahí nos vamos a ir a otras enfermedades y qué significan, ¿no? Desde mi punto de vista, desde lo que yo he estudiado, la diabetes tiene que ver con una falta de alegría. Es decir, la diabetes nos simboliza que hay un problema con el azúcar del cuerpo y entonces emocionalmente nos está diciendo que hay una falta de alegría y aunque muchas veces los pacientes parecieran ser como muy felices, en realidad la falta de alegría no es externa, sino interna, es decir, hay algo internamente que le está faltando como tomar realmente la felicidad, ¿no? ¿Tú qué nos puedes decir de eso, Clau? Pues sí, tienes mucha razón, se asocia mucho con la parte de falta de asimilar la dulzura de la vida, porque de hecho es que sí se crea la glucosa, de hecho hay mucha glucosa en sangre. El problema es que no se está pudiendo absorber, entonces, bueno, ahí viene como el tratamiento alópata, la sugerencia es la insulina, ¿no? En este caso sería observar por qué no estoy pudiendo absorber la parte dulce de mi vida, por qué me la estoy prohibiendo. Una palabra muy importante para mí es por qué no me doy permiso. Se habla mucho que esto también viene de hecho desde el vientre materno, que cuando mamá está muy estresada, por ejemplo, y entonces nos crea una codificación de la vida de tengo que sobrevivir en lugar de vivir, disfrutar, ser yo, tengo que sobrevivir es como algo muy fuerte. Cuando leímos que había mucho problema en el medio ambiente desde que estábamos en el vientre, desde ahí ya nos empezamos a configurar. Entonces, imagínense. O sea, o sea, el problema puede surgir
desde nuestro nacimiento o desde antes inclusive, ¿no? Entonces, Así es. cuando, por ejemplo, cuando hay un tema de presión arterial alta o baja, ¿tú a qué lo asocias? ¿Tú a qué, no sé, o sea, cuál es el significado emocional que se maneja ahí? Ok, la presión arterial está regida por el riñón. Toda la parte de líquidos y la parte hormonal está regida principalmente por nuestro riñón. Cuando es una presión alta, de hecho te lo está diciendo, es quiero controlar todo, quiero, o sea, que no se me salga de las manos. Entonces ahí es importante ver por qué necesito controlar todo, por qué necesito que no se salga como de ese caos. Y casi siempre tiene que ver con de que estábamos en el vientre materno a más o menos los 7 u 8 años de vida, lo que nos va a estar programando. Ya después va a ser un detonante normalmente, pero casi siempre es ir y ver como en estos estadios hubo una situación o varias situaciones que se nos salieron de control, que se volvió un caos o así nosotros lo interpretamos y entonces ya después lo que hace nuestro cerebro es como tengo que controlar y bueno, eso obviamente a la larga va dañando nuestros órganos, también nos habla de mucho miedo. Riñón, como digo, es el órgano que maneja la parte de presión arterial y nos está hablando de mucho miedo. Y es el también no poder fluir, porque también tiene que ver con esta parte de líquido y es no puedo fluir. Al final el agua es fluir, ¿no? Tengo Sí, que controlarme, tengo que reprimirme. Es mucha información atrás de este síntoma. creo, y que ahí también añadiría que muchas veces también el tema del riñón tiene que ver con un territorio, o sea, con temas de territorio que he perdido o que, como decías, que no puedo controlar. Y es curioso porque en lo que yo he vivido con mis pacientes, justamente sí se relaciona, por ejemplo, que alguien perdió el trabajo, que alguien, no sé, tuvo una pérdida, que alguien lo corrieron, que alguien, no sé, cosas que tienen que ver con territorio y vienen problemas de riñón. Ahora, algo que sí quiero aclarar es que independientemente de esto que digamos, no queremos decir que esto es absoluta, o sea, que esto es absoluto, ¿no? Porque tiene que haber una evaluación tanto médica como emocional, como de diferentes cosas. Aquí algo que yo quiero dejar como muy claro es que los temas que trabajamos no están peleados con la medicina. Los temas que estamos viendo, en realidad no están peleados para nada con la medicina, al contrario, se involucran y se complementan. Es decir, a mí no me gusta como mucho este tema de que pareciera como que si eres de la medicina alópata, ya no eres de la medicina homeopática, ¿no? Que si eres como de esta parte, creo que hay mucha división en ese sentido. Al mismo tiempo, quiero dejar claro que cada persona necesita un estudio personal, un estudio enfocado definitivamente, porque tenemos como esta cuestión como de, ay, es que como aquí dijeron que es esto, nos vamos a volver rígidos en pensamiento y entonces vamos a criticar eso. Porque me ha tocado ver como muchas críticas, ¿no? Como a estos, de repente homeópatas, de repente sanadores espirituales, de repente gente que trabaja con energía y son muy juzgados. Y me parece que antes de que pudieran emitir un juicio, uno es identificar que probablemente quien no recurre a esto, me parece bueno que no lo necesite, pero eso no significa que los demás no lo necesiten. Es decir, yo no voy a poder juzgar o criticar a quien sí lo ocupa, ¿no? Es decir, en algún momento me tocó un caso de una persona que era de Oaxaca y entonces estaba buscando un chamán porque se quería curar. Y entonces todos le decían, es que ve al médico, ve al médico, ve al médico, ve al médico, y criticaban mucho a esta persona porque quería un chamán y no quería un médico. Fue al médico, no se curó, y después de tiempo encontró a alguien en Morelos y se curó. Y justamente fue porque había como temas energéticos y demás. Entonces, el hecho de que para mí algo que no conozco o algo que creo que es una creencia o algo que realmente desconozco,
es importante que no lo critiquemos porque eso nos cierra, estrictamente nos cierra a otras culturas, a otras creencias, a otras religiones, a otras, no sé, o sea, a muchas cosas que va a limitar el aprendizaje de la gente. Entonces, lo que sí quiero es como dejar claro esto, ¿no? Todo esto que digamos es importante que no sea, que no lo tomen como algo que es específicamente así, ¿no? Porque sabemos que habrá gente, pues, para la que no le sirva, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir con el tema. Presión arterial alta, decíamos que tenía que ver con posiblemente estrés, con presión que tenemos. Y una presión baja, Lau, ¿a qué se referirá? Es también la falta de, como el no quiero hacer eso, así, o sea, de forma muy resumida, pero muchas veces no podemos o no nos es fácil poner en palabras lo que estamos sintiendo. A veces ni siquiera lo identificamos. Entonces, para mí, en resumen, o como yo lo pondría como más digerido, es el no quiero hacer esta, no sé, esto específicamente. Entonces lo que hago es bajar mi presión porque ¿qué pasa? Me siento todo desguanzado, así no tengo ni fuerzas, entonces no puedo hacerlo. Mi cuerpo está actuando por mí lo que yo no estoy pudiendo decir. Creo que también tiene que ver con una parte aparte de no querer hacerlo, como tú decías, tiene que ver con una parte como de falta de fuerza, con una falta de fuerza interna, eh, que como bien dices, puede ser porque no quiero o porque no puedo, ¿no? Como esta falta de no tengo la energía para hacerlo, no tengo el punch, no tengo esa vitalidad para hacerlo, ¿no? Podemos hablar también de esa falta de vitalidad que se asocia a temas de corazón, ¿no? ¿Qué nos puedes decir como de los temas que hay en el corazón, relacionados al corazón, aparte de, obviamente, la presión y demás? Pero creo que el corazón también nos va a indicar como muchas cosas, ¿no? Así es. De hecho, el corazón es uno de los principales órganos que se van gestando junto con los ojos. Cuando nosotros nacemos, nacemos como, pues, bueno, no nacemos más bien, cuando todavía estamos en el vientre, estamos hechos como bolita en posición fetal y entonces estamos viendo justo hacia nuestro corazón. Entonces se dice que cuando nosotros perdemos nuestro sentido de vida, cuando perdemos o nos cortan nuestra luz, por así decirlo, pues entonces vamos a empezar a tener problemas de corazón. No sé si han observado, por ejemplo, que las personas ya grandes principalmente, que las enfocaban mucho a trabajar, ¿no? Y su sentido de vida era esa, el trabajo, el trabajo, el trabajo, ¿no? Y así se programaron en la vida. Ah, mi misión es trabajar, mi misión es trabajar, mi misión es trabajar. Entonces salen del trabajo porque se jubilan y a los 3 días más o menos tenían un fallo en el corazón. No sé si ustedes llegaron a escucharlo, Sí. pero es muy sonado. Y viendo por otro lado, por ejemplo, los alces, los animales que son muy territoriales, pues ellos tienen un harén, por así decirlo, y ahí están las alces, y bueno, ellos tienen como ese dominio sobre ellas, bueno, uno solo tiene dominio sobre ellas, y cuando un joven le crecen sus cuernos, y entonces va, lo confronta, y pierde, o sea, como que el que era el líder pierde su territorio. En menos de un día, los animales hacen ese fallo en su corazón. ¿Por qué? Porque para él su programa era ser el líder. Entonces, bueno, creo que ahí queda y cada quien que haga como su interpretación, ¿no? Pero la naturaleza también nos lo está diciendo. Todos los temas también que tienen que ver con corazón, puede ser, o sea, con lo que yo he visto, también se asocia a temas de, sí, como de estar deprimidos también, andar tristes, pero también se asocia a temas de traición. Si en algún momento me sentí traicionado, me rompió en el corazón. Es por eso que el pecho tiene tanta simbología en el tema, por ejemplo, de la ansiedad. Cuando yo tengo ansiedad, hay una taquicardia, hay una sensación de que el corazón me va a reventar, como de, aunque
aunque ya algunos saben que cuando hay, por ejemplo, ansiedad, lo que vibra o lo que se siente no es el corazón, sino los músculos del pecho. Sin embargo, el pecho es el que protege el corazón. Y el hecho de que nosotros podamos sentir en el corazón como esta sensación tiene que ver justamente con que algo dentro de mí se va a romper, ¿no? Y tiene que ver con este miedo, es decir, voy a perder la vitalidad, voy a perder la fuerza, voy a perder la energía, voy a perder el sentido de vida, ¿no? Entonces, si por eso hablamos que cuando hablamos temas de amor, cuando nos rompen el corazón es eso, hay una traición que vivimos o una tristeza que vivimos, y también asociado a eso, no siempre el corazón es el que recibe el tema emocional. Muchas veces también tiene que ver con el estómago, ¿no? Que el estómago tiene que ver con todo aquello que digerimos y cómo lo digerimos, ¿no? Qué capacidad tenemos de digerir las cosas. Cuando no tenemos control sobre las cosas, muchas veces nos vamos a soltar del estómago, vamos a tener retortijones, vamos a tener problemas estomacales. Entonces, aquellas personas que sufran de problemas estomacales, pues algo hay con nuestra capacidad de absorber la realidad. No sé, chicas, si ustedes quieren opinar al respecto de este tema. ¿Sobre el estómago? Sí, sobre el estómago. Te ponemos en contexto, es la alimentación y emociones en el cuerpo. No, sí. Pero, por ejemplo, pasa que cuando, como dice Eric, ¿no? O sea, cuando tienes muchos dolores del estómago, por ejemplo, a mí se me infla demasiado el estómago, ¿no? La colitis, o sea, la gastritis, o sea, entonces ahí es porque, pues siempre te dicen, no hagas corajes, porque hiciste corajes, ¿no? Siempre lo asocian con hacer corajes, ¿no? Entonces, pero yo siento que significa algo más, ¿no? Porque no nada más es, a veces no haces corajes y tienes inflamación, tienes dolor, te viene la gastritis, comes luego algo irritante, ya te cayó mal, o sea, es como el no disfrutar nada, ¿no? O sea, como sí estar, a lo mejor hacer corajes que te hacen, o bueno, que haces corajes, pero también el no disfrutar nada, ¿no? Y aparte ni la comida. Ajá. Que antes de dejar hablar a Lau, sí hay mucho tema de inflamación. Vamos a ver cómo, por ejemplo, el pez globo, ¿no? ¿Qué hace el pez globo para defenderse? Se infla. Y eso ayuda a que justamente si lo muerden, quien lo muerda tenga posibilidad de envenenarse o incapacidad de morderlo. Cuando hay una inflamación es eso, hay un algo que me hace protegerme o que no estoy pudiendo digerir y entonces el cuerpo reacciona como generando esta burbuja, ¿no? Por así decirlo, en lo que yo puedo digerir las cosas. Ahora, también desde mi punto de vista tiene que ver, por ejemplo, cuando hay una enfermedad fría, caliente, por temporada, que bueno, eso ya lo maneja más esta Laura. Pero bueno, Laura, ¿qué puedes No, yo decirnos? no he opinado. Perdón. Bueno, fíjate que Lao es un tema que a mí me apasiona muchísimo. Yo, por otro lado, también he leído en cuanto a la acupuntura, pero bueno, quiero tocar dos puntos. Yo sabía que viene efectivamente a veces muchísimo antes, o más bien cuando es desde la gestación, ¿no? Que hay 5, no recuerdo si son 5 o 7 energías, y que dependiendo de la energía en ese momento que te estás gestando, qué tan débil, ya viene como el patrón, por decirlo así, ¿no? Y en el caso del corazón, yo también sabía que no solamente son como estos de tristeza, enojo, sino que también la felicidad es, si tienes demasiada, llega a ay, perdón, se me fue la palabra.
Desequilibrar. Ándale. el mismo cuerpo, ¿no? Es, bueno, volviendo a lo del corazón, ¿qué enfermedades en cuanto a la alegría se pudieran detonar las enfermedades, vaya? Es como decía Eric hace un momento, es como una prueba proyectiva. No puedes ver picos y decir, ah, es agresivo, sino que es como toda una suma, incluso una batería de pruebas. Es igual, la verdad es que por eso cuando comenté cómo hago yo mi diagnóstico es con la observación de lengua y con la observación del oído. O sea, es importante tener un respaldo más aparte el ver los síntomas del paciente, observar su cara, su cuerpo, todo eso. Entonces, no es solamente una cosa, sino, pues sí, es importante observar el todo. En el caso de la alegría, es cierto, no solamente es una cosa, y bueno, nos tardaríamos, yo creo que para cada cosa pues sí sería como una plática específica, ¿no? Para el corazón, para el intestino. Y sí, también mucha alegría puede desequilibrar y como sabemos, muchas veces hay máscaras. Se dice que una de las emociones como más primarias es la tristeza. Cuando llegamos a tener como mucha tristeza, digo, puede ser un ejemplo, pero puede ser por otras causas, ¿no? Pero por poner un ejemplo, a veces cuando tenemos mucha tristeza, lo que hace el cerebro es como evadirlo y empezar a poner una máscara, ya sea de enojo o de, voy a vivir la vida, voy a disfrutar como la parte límite, ¿no? Voy a tener, o voy a comer mucho, voy a trabajar mucho, o sea, como cada quien lo dirija de fiesta en fiesta, de pareja en pareja, no sé, ¿no? Y entonces es voy a estar al máximo todo el tiempo para no hacer contacto. Obviamente que eso no es de manera consciente, sino, pues digo, eso es como toda la parte que hace el cerebro para protegernos. Entonces sí, también puede ser cuando estamos en mucha alegría, pero hay que ver que realmente si está desequilibrado, quiere decir que no es tanta alegría, sino solo es una máscara. Sí, ahí quisiera añadir que, por ejemplo, cuando en algún momento se ha hecho el análisis del payaso, por ejemplo, una persona que se dedica a ser payaso, que hace clown, tiene que revisar mucho los temas de tristeza, de soledad, de nostalgia que carga consigo mismos, porque justamente es el sublimar, ¿no? Dicen que, por ejemplo, que estudia teatro, no tuvo una infancia y entonces juega de adulto o sea, se presta desde la actuación a jugar. El payaso es más o menos así, genera una alegría que posiblemente está escondida, o sea, hay una parte escondida en una tristeza que no puede reconocer, es decir, hay una necesidad de generar. También desde ese punto de vista, quiero asociar el tema de las personas masoquistas. Por ejemplo, una persona masoquista que tiende a golpearse una y otra vez con pobre de mí, es que siempre me pasa todo, es que como que se desahucian, no sé cómo se dice, se desahucian, no sé, bueno, ese tipo de personas en donde se dejan en la tristeza y entonces yo puedo decir es que no te importo y es que tú eres mi vida y yo te di todo y se vuelven víctimas, ¿no? De esto, están depositando en el otro la capacidad de hacerme feliz. Entonces, ojo, porque muchas veces las enfermedades también hablan de eso, ¿no? ¿Qué tanto le estoy diciendo al otro que se haga cargo de mí? Me ha tocado a mí, muy seguramente también a ti, Lau, que la gente se enferma, pues en realidad, aunque parecieran enfermedades muy graves, más bien tienen una cuestión más que tienen que ver con una estructura oral, que es como de ayúdame, sálvame, dame, cuídame, ¿no? Y que si nosotros como terapeutas no sabemos leer eso, vamos a caer en el juego de sí, te doy, y nosotros pobreteamos al mismo paciente si no nos damos cuenta. Entonces es importantísimo que también podamos entender este tipo de cosas, porque no la enfermedad en realidad no es mala. En realidad, cuando estás enfermo, en realidad te estás curando.
Entonces, es importante que podamos entender todo este tipo de cuestiones y este tipo de cosas que van saliendo, ¿no? ¿Qué significa también lo que decías acerca del coraje, ¿no? Cuando hay un coraje demasiado alto, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando hay un tema de tristeza demasiado alto, también ¿qué pasa? ¿No? Entonces, generalmente el cuerpo tiende a equilibrar con polaridades, ¿no? Entonces, si yo estoy en un velorio, muy seguramente me voy a sentir de una forma más sarcástica, más, a lo mejor sale más el chiste, a lo mejor me siento mejor, aunque porque mi cuerpo está en la polaridad de como no puedo sentir tanta tristeza, entonces sale la alegría, la risa. Ajá. Es por eso que también que mucha gente dice, es que cuando yo me quiero fiesta, quiero mariachis y quiero que, ¿no? Porque ya desde ahí estamos sintiendo la angustia y el miedo. No estoy diciendo que está mal, estoy diciendo que simplemente son situaciones o aspectos que son importantes observarlos, no para que se quiten definitivamente, pero sí en un aspecto en donde posiblemente si me mueve mucho la muerte, ¿qué hago yo desde mi mensaje a los demás para compensar esos sentimientos? ¿Quieren añadir algo? Yo un poco en la parte del pecho, como que me quedé ahí con las ganas de decirlo. Okay. La parte del pecho también tiene un mensaje como bien simbólico, porque cuando nacemos, ¿qué es lo que hace? Sí, ¿qué es lo que hacemos? O sea, el primer movimiento de vida, pues nuestros pulmones están llenos de líquido amniótico. Entonces, cuando nosotros nacemos, lo primero que hacemos es como jalar aire, ese es nuestro primer movimiento ya nuestro de vida, y entonces ahí sacamos el líquido amniótico y metemos ahora sí el oxígeno. Ese es un movimiento como muy simbólico y justo el cuerpo tiene memoria, se le llama que queda improntado. Entonces no sé si se han dado cuenta que cuando, por ejemplo, cuando terminan con la pareja, desde la cabeza, ¿no? Y siempre es esta postura así, las manos al pecho, justo aquí en la parte media de los pulmones, que es donde se improntó esa memoria. Entonces, hay muchas cosas que ya traemos ahí en el cuerpo y que a lo mejor no hemos logrado hacer contacto, pero bueno, esto que decías tú, ¿no? Que de pronto se siente como el palpitar y bueno, pero también está como esta otra parte de memoria en el pecho, que se le llama nuestra primera angustia. Y tiene que ver, por ejemplo, hay personas que les es muy difícil cerrar ciclos, ¿no? Terminan una relación y bueno, sufren, lloran, se deprimen, y hay otros que terminan y así de, vámonos, ¿no? No para todos va a ser igual. Ahora, quien fue como más leve el parto, yo me ponía a hacer la encuesta porque hacía esta parte, les hacía el masaje, estimulaba y observaba y preguntaba, siempre he sido muy curiosa, ¿no? Y veía que a quien les dolía muchísimo, que de verdad que no les estaba tocando y se me estaban deshaciendo ahí en la camilla, veía que al preguntarles que habían tenido un parto muy doloroso, que tuvieron complicaciones, y a los que no les preguntaba, bueno, ¿sabes si no, sí es todo normal? Bueno, o sea, lo de un parto, wow, o sea, qué simbólico, y eso te lleva después a que sea difícil o no cerrar un ciclo. O bueno, entre otras cosas, ¿no? Pero se me hizo muy simbólico, se me hace muy simbólico eso, y cómo ha de haber muchas partes de nuestro cuerpo que a lo mejor no ubicamos, pero que tienen esa memoria. Entonces, bueno, esa parte también quería como compartirla. Y eso influye, y eso, como dices tú, influye mucho en nuestra salud también, o sea, cuando tienen un parto muy doloroso, o sea, por ejemplo, hay niños que tienen problemas, que son prematuros, ¿no? O sea, o que el parto se les está pasando a las mamás, ¿no? Entonces, están prácticamente luego nacen sin pulso cardíaco, ¿no? Entonces, hay una tendencia, tú podrías decirnos, hay una tendencia de que en su vida adulta o en su adolescencia o no sé, empiezan a sufrir demasiado, como dices tú, en las relaciones de pareja, pues porque, no sé, si tuvieron, a lo mejor no podían respirar cuando nacieron, ¿no? O que su ritmo cardíaco era muy bajo, o sea, si el cuerpo tiene memoria, entonces posiblemente todo eso se conviertan en problemas como tipo emocionales o no sé, o si no se les desarrollan bien los pulmones.
no sé, o sea, es que son tantas cosas que pasan en el parto, o por ejemplo cuando las mamás tienen preeclampsia, ¿no? O sea, no sé, o sea, no puedo pensar en todas las repercusiones que todo eso lleva a la vida de las personas, ¿no? Sí, sí. Bueno, para mí, no sé qué opinen los demás, para mí o lo que yo he observado es que sí tiene implicaciones. Por ejemplo, bueno, yo lo puedo observar en mí, les digo, siempre preguntaba, ¿no? Por ejemplo, yo nací por cesárea y la verdad es que para mí es muy difícil concluir las cosas. Yo puedo iniciar las cosas, pero normalmente necesito que me ayuden a concluirlas, ¿no? Que es igual, es muy simbólico lo del parto, llegan y te ayudan a salir. Entonces, pues al ver como esta parte, es como lo que dicen también en las mariposas, ¿no? Si tú vas y le ayudas ahí como disque a abrir su capullo, pues muy probablemente no haga esa fuerza en las alas. Yo sí creo que cada camino, cada paso te va a dar una cierta estructura en tu personalidad, va a ir forjándola. Por ejemplo, de hecho, tan solo como en el sistema inmune, cuando tú pasas por el camino de, pues, toda la vagina y todo pues, de tu mamá, vas tragando todas esas bacterias que están ahí. Y eso es tu primer vacuna, o sea, de tus primeras vacunas. Y muchos llegan y lo super limpian, pero la verdad es que es tu primer vacuna, ¿no? Y el segundo paso normal sería que, bueno, hay muchas cosas anormales en el parto, ¿no? Empezando porque te acuestan cuando lo normal sería que te pusieras en posición de cuando vas a hacer del baño, ¿no? O sea, hay muchas cosas que las hemos volteado de cabeza y por eso se han complicado tanto, ¿verdad? Entonces, bueno, el segundo paso sería ponerte sobre el pecho, porque ya de por sí saliste de un lugar como muy cálido, un lugar que te brindaba todo, te daba, si tenías hambre, pues enseguida comías, o sea, y cambia todo. De pronto ya eres tú sobreviviendo, por así decirlo, y lo más sano o lo mejor sería poner al bebé directamente en el pecho de la mamá, porque él escucha el corazón y viene esa calma a los bebés. Pero creo que ya me desvío un poco. El punto es de que sí, de acuerdo como sea el parto, yo de verdad considero que incluso, esto, rápido y ya, quien quiera comentar, eh, el día 18 de gestación, así se los dejo para que se queden así de sí estará influyendo cada cosa que hacemos. Desde el día 18 y 31 de gestación son sumamente simbólicos y desde ahí otorgamos el primer valor al bebé. Hay una parte a nivel inconsciente que los papás activan, aunque estén separados, aunque hayan sido de una ocasión, no sé, los papás lo activan. Hay algo en su inconsciente, les llega la señal y dicen, viene un bebé. Aunque no les caiga el 20 de manera consciente, pero sí hay algo inconsciente que les avisa, viene un bebé. Y entonces lo que tú respondas a nivel inconsciente a eso, o sea, por ejemplo, si cuando llega esa señal, que a lo mejor no percibes de manera consciente, pero si igual de manera inconsciente respondes de, ¡ay, no, qué horror! O si respondes, ¡wow, ser mamá! ¡Oh, qué lindo! ¡Ay, qué problema! ¡Ay, el dinero! ¡Ay! O sea, eso que tú respondas es el primer valor que le estás asignando al bebé desde ese día de gestación. Así que imagínense si no va a estar configurando, pues cuando naces, cuando sales por y haces todo ese trayecto de... O sea, es como una programación ya desde el vientre materno, o sea, para que, a ver de qué manera vas a vivir de alguna forma tu vida, tus emociones y tu salud, ¿no? Aquí quisiera yo sumar también, también creo que como dice Laura, tu primera vacuna es pues es esa, ¿no? Es cuando sales del conducto vaginal. Y, por ejemplo, en Alemania no bañan a los bebés saliendo del útero. O sea, a partir de que nacen, se esperan como una semana más o menos, y sí lo limpian con trapitos y eso, pero no lo bañan, porque justamente lo que dicen ellos es que le están quitando mucho de no sé, es como en los animalitos, cuando un perrito tiene sus crías, la mamá se come la placenta.
y muchas veces la placenta es justo parte de las defensas que van a ayudar a ese niño. Como anticuerpos. Exactamente. Yo también creo esto que dice Lau, en el sentido de que de repente hacemos ya todo como si fueran máquinas, ¿no? Y entonces producimos, es tanta la producción y tantos los nacimientos que hay día a día, que justamente no hay tiempo para todo eso, ¿no? Entonces, no hay tiempo para preocuparse. Claro, entiendo que allá en Alemania, pues sí tienen la infraestructura, la lana, lo necesario, ¿no? La preparación. Y hay muchas cosas que, como dice Lau, hacen que, que justamente la unión sea mucho mayor. Por ejemplo, si tú tienes un hijo en Alemania, la mamá tiene todo un año de descanso en el trabajo obligatorio para estar con su bebé. Entonces, y es obligatorio y se le tiene que pagar y así. Obviamente sé que aquí en México es imposible, o sea, aquí en México te dan 5 días, ¿no? Y es terrible y apenas estamos como aplaudiendo que a los papás también ya les dan días, ¿no? Pero claro, entiendo que estamos como muy lejos de eso, pero sí quería aclarar como esta parte tan importante, ¿no? Porque al final del día los niños sí creo que no se deberían sentir tan desprotegidos. Hay una total desvinculación, ¿no? Desde nace, dámelo, lo baño, ¿no? Lo revisto, y nos olvidamos como de la parte del apego, de la piel con piel, todo ese tipo de cosas. Y pues bueno, de ahí quiero seguir como con este tema de las enfermedades, porque como bien decías, ya nos desviamos un poquito, pero justo los temas de pecho y los temas de pulmón también tienen que ver con qué tanto tengo la capacidad de tomar la vida, ¿no? Como decías, Lau, el primer aliento es ¿no? Y esta activación del pulmón y esta capacidad que tengo para respirar y esta capacidad que tengo para vivir la vida con plenitud. Entonces, de ahí también las adicciones que tengamos, el tipo de acciones que tengamos, tienen que ver también con estas heridas que podemos tener, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este tema que hablábamos del nacimiento, hay un ejercicio que yo hago cada vez que tenemos sesiones de constelaciones. A veces piden renacimiento. Si este renacimiento es un volver a nacer, es un ejemplificar desde antes de estar gestando, y se ejemplifican los meses, ¿no? Desde el mes 0, 1, 2, 3, así hasta el 9, hasta que naces. Y y la verdad es que es muy bonito ver cómo la gente dice, oye, me di cuenta que ya no me da miedo tal cosa, me di cuenta que siempre sufría de gastritis o de esto o de aquello, ¿no? Porque en algún momento me tocó un caso que una chica había tragado, ¿cómo se llama? Meconio. Había tragado meconio y entonces ella toda la vida tuvo gastritis. Hicimos una sesión con eso y se dio cuenta que de repente no tenía gastritis, ¿no? Entonces, justo ese tipo de cosas, a la gente que está conectada con esto, a la gente que culturalmente pertenece a esto, que lo intente, o sea, porque hay varias enfermedades o diagnósticos que no los volteamos a ver desde esta parte simbólica y desde esta parte energética, cuando ahí están, ¿no? Entonces, no sé si a ti te ha tocado, Lau, hace poco me tocó una chica que tiene cáncer, y me dijo, oye, es que tú trabajas con esto y aquello. Le dije, ok, le hice la lectura, y le dije, sí, veo tema, en hígado, en riñón, no, en hígado, en vaso y en páncreas. Y me dijo, oye, pues, ¿qué crees? Que sí, fui al médico, me revisaron y sí tengo pequeños tumorcitos ahí, ¿no? Entonces, a veces la gente le cuesta como creer o como acceder. Al final de cuentas, siempre les digo, lo que yo te diga solo es un 20% de la totalidad de lo que tienes. O sea, no solo te fíes como de lo que yo diga, sino busca y busca expertos, porque al final de cuentas,
pues de mí no depende la totalidad de tu salud, ¿no? Entonces, ni yo tengo todas las herramientas para poder observarlo. Y bueno, no sé si quieras sumar algo de esto que digo, Lau, Itzel, Orki. La De, de, alimentación. de que, por ejemplo, nosotros observemos lo que nos, o sea, nuestros dolorcitos, o sea, el cómo nos sentimos todos los días, el cuidar también nuestra alimentación, o sea, el ir identificando, no sé, pues me duelen las piernas, ¿no? Entonces algo está pasando, o sea, no es, como dices tú, a lo mejor somos demasiado escépticos, ¿no? No tanto por decirnos, ay, estoy enferma de esto y me duele el estómago y ya salimos como hasta con hipocondríacos, ¿no? De que me duele todo y me pasa de todo. Pero igual y en el sentido, como dices tú, de energía, igual y poder decir, bueno, si me siento, me duelen mucho las piernas o me duele mucho el corazón o no sé, lo que sea, el hígado, empezar a cambiar, no sé, nuestra vibración, nuestra energía de alguna forma. Sí, mira, por ejemplo, aquí, por ejemplo, yo no sé hacer que la limpieza de hígado, que la limpieza, o sea, ahí la que sabes, Lau, entonces ahí es con ella la que te tiene que recomendar eso, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí, pues me has dejado que me tomen ayunas agua con ajo, cosas así, como un licuado de ajo, no sé cómo le llamas, Agua de, ajá. es horrible, el agua de ajo. Sí, es como una mezcolanza, no sé si lo quieras explicar, Lau. Pero el ajo tiene como muchas propiedades curativas para muchas cosas, ¿no? O sea, es hasta anticancerígeno. Ah, bueno, ok. Em, ese remedio es un preparado entre lo que trae, no recuerdo hoy, eso ya debe haber sido hace mucho tiempo, pero bueno, normalmente se mete la parte de limón, el ajo, el mezcal, entonces lo que se busca es llevar calor al estómago y depurar también lo que pueda traer ahí. Lo que decía en ayunas con agua era el limón, con vinagre, un poquito de sal de mar y, bueno, el agua tibia. Eso es una pequeña depuración que se hace a la vesícula biliar, al hígado. Cuando nosotros tomamos coledocos, por ejemplo, o la parte de la proteína, o grasas saludables, o sea, me refiero, por ejemplo, al aguacate, a la mantequilla clarificada, al aceite de coco, ese tipo de cosas van a estar estimulando nuestra vesícula biliar, haciendo que se depure constantemente. Entonces, bueno, a eso es a lo que me refería. Creo que me mezclaste dos Sí, me recomendaciones. entendí. Yo tengo una duda, Lau, a ver si tú me la puedes responder. Ahorita con lo del COVID, dije que iba a ser mi huerto de, de plantas medicinales. Entonces, ahorita no recuerdo qué planta fue, pero empecé a tomarla. Nada más la tomé como 3 días y me empezó a doler el hígado. Bueno, según yo es el hígado. De repente siento piquetitos, pero la dejé de tomar porque precisamente me dio miedo de que ya no supe en qué momento ese dolor era un reflejo de si estaba tomando bien las cosas o todo lo contrario. Entonces, aquí la duda es, ¿cómo saber si en verdad te está desintoxicando o no? Está muy difícil si no sabemos cuál es la planta para iniciar, porque sí, cada planta va a variar, incluso las plantas también pueden llegar a ser tóxicas, también varía incluso por persona, ¿no? O sea, a lo mejor Eric, si es tipo de sangre A, pues él le va a caer súper bien, no sé, el pescado, las semillas, y a lo mejor yo que soy O, pues me va a caer súper bien la carne, ¿no? Y como que las semillas yo, por ejemplo, no las digiero tan bien, o sea, es un tema también de tipo de sangre y todo eso, ¿no? Y luego, sí hay algo que se llama crisis curativa, pero bueno, te digo, hay que saber primero qué planta es para saber si está haciendo una crisis curativa o está intoxicándote o qué es lo que está haciendo.
Entonces sí hay algo que se le llama crisis curativa y empieza, es como, imagínense que es un agua estancada y ustedes, y ya se asentó como todo la basura, ¿no? Y tú llegas y mueves esa agua estancada y empieza a salir toda esa toxina. Entonces, bueno, normalmente sí puede aumentar el dolor, puedes empezar a tener síntomas relacionados al órgano, ¿no? En este caso, si estás ocupando una planta específica, pues puede ser de pronto como un poco de estar como repitiendo, un poco más de enojo, porque se mueve también ahí la energía que está relacionada con el órgano, un poquito más de estrés, o sea, de pronto uno dice, creo que estoy empeorando, pero es lo que ya estaba ahí y simplemente llega a la planta y empieza a moverlo, como, ¡hey, trabájale, trabájale! ¿No? Pero bueno, hay que saber qué planta era. Bueno, de hecho no era tanto como dolor, era como un piquetito. No sé si eso ayude. No, no ayuda mucho. Mañana te digo el nombre. Bueno. Pero, por ejemplo, yo también he tomado el agua tibia con limón en ayunas y sí siento que sí limpia, o sea, sí te limpia porque hasta te desinflama y hasta bajas de peso. Pero, por ejemplo, a mí me sucede que tengo más cólicos en la regla, ¿no? O las encías me las dejas así de, ay, no sé, siento hasta mucho dolor en los dientes. O sea, cuando tomo agua tibia con limón. Entonces, no sé si sea por la misma acidez o por qué. En la parte de los dientes, pues sí, el limón al final sí es un poquito ácido y sería meterlo con un poquito de agua que suaviza un poco esta parte del ácido. Y la parte de la regla, eso sí es una crisis curativa. Normalmente, bueno, el cuerpo va a intentar sacar por donde él pueda, ya sea sudor, flema, un poquito de como más lagaña. E incluso, bueno, con las mujeres, cuando estamos depurando o haciendo algún proceso, empieza a bajar como coagulitos. Bueno, o sea, depende de lo que haya, ¿no? Si hay por ahí como algo atoradito, va a empezar a bajarlo como a veces un poco más oscuro, como coagulitos, como más dolor, más abundante, emocionalmente también más picos. Entonces, bueno, yo sí lo he observado mucho en la regla en mi paciente. Entonces, síguelo Es tomando. normal. ¿Pero por cuánto tiempo? De hecho, yo dentro del sistema que manejo, yo lo llevo como un hábito. O sea, la verdad es que yo lo llevo ya por mucho tiempo y mis dientes están muy bien porque también depende de cómo estás calcificada o no. O sea, es algo de manera integral. Es importante también, o sea, ahorita ya somos muy frágiles, nuestros huesos son muy frágiles. Mi abuelita, que es muy grande, el otro día se cayó y le decía el terapeuta, el doctor, le dijo al hacerle la radiografía, o sea, antes no, ¿cómo no sé, cómo no le pasó algo, no? O sea, fue una caída fuerte de un primer piso. Y entonces no le pasó nada. Entonces me quedé pensando cómo el cambio de hábitos alimenticios ha ido mermando mucho nuestros huesos, nuestros dientes, y la verdad es que nos hemos vuelto muy frágiles. Hemos debilitado mucho nuestro sistema inmune y bueno, no debería desgastarse tan fácilmente los dientes. De hecho, son para desgarre, deberían de ser sumamente fuertes y eso es más bien un tema a revisar de tu mineralización. Ah, ok. Sí, porque bueno, con el embarazo ya sabes, ¿no? O sea, te descalcificas mucho. Entonces yo siento que es a raíz de ahí, ¿no? Desde que tuve a mi hijo. Pero sí es, con el limón es así de, y raro, porque cuando lo pongo en los taquitos, no pasa nada. Oye, O en las papitas, no siento eso, ¿no? Pero sí, o sea, sí me pasa mucho, o sea, pero ¿No me será el gusta. agua Aparte me caliente? lo tomo con popote, así como del delgadito, ya sabes, o sea, así como para que me pase el limón. Y obviamente cuando estoy en mi periodo no lo tomo, ¿no? Lo tomo como, pues antes. que también digo, por algo, o sea, yo digo que también por algo hay tanto limón aquí en México. O sea, de acuerdo a al tipo de enfermedades que hay, es el tipo de frutos y vegetales que se van a dar en la región. Entonces, por algo también hay tanto limón aquí en México. Y yo quería preguntarte, Lau, habías dicho de los tipos de sangre. Yo soy
yo sí quiero que me respondas esto. Yo soy B positivo. ¿Qué tipo de alimentos pueden comer los B positivo o negativo? O, ajá, y eso. Mira, voy a poner aquí abajo mis datos. Te voy en consulta. Realmente para sacarlo ya más específico se le llama nutrigenómica y genotipos y es por medidas. De forma muy general, sí hay un sistema que es sanguíneo y ese es como, a mí se me hace muy general. Pero bueno, el tipo B ya es más evolucionado, hizo como adaptaciones, el tipo de sangre más antigua es el O, es alguien cazador, es alguien que en su personalidad es muy de mucha adrenalina, de primero disparo y luego ya investigo. Esa es su metáfora y es real, así que cuidado. Y después viene el A, después el B. El B sí te acepta un poquito más como las semillas, la fruta. Es como una dieta un poco más mediterránea, un poco más suave. Entonces, bueno, puedes comer un poquito más de pescado. A lo mejor tú, yo, por ejemplo, me como unos 250 gramos de carne y con eso me siento súper bien o incluso puedo comer más, ¿no? Y eso puede ser diario. Y a lo mejor tú si llevaras una dieta así, te sentirías como pesado, como lento, eres más como una mente más analítica, una mente más calculadora, la mente también fue cambiando, no eres tan, primero disparo y luego ya veo si era o no, ¿no? Ya, ya ni modo. Incluso también el ejercicio es más como esta parte de yoga, meditación, definitivamente eso me lo pones a hacer a mí y mis adrenales me dicen, corre, casa. Entonces, bueno, eso es como así en resumen, es más esta parte de buscar ejercicios que tranquilicen tu mente, comida que tranquilice tu mente, que sea como más suave, te digo, como algo más ligero, no tan difícil de procesar, porque no tienes un organismo tan ácido. Entonces sería el pescadito, pero buscar que no sea pescado carroñero, como el pescado basa, que de hecho es el más común, sino, por ejemplo, el salmón, no sé, incluso es regional, como hace rato estaban diciendo algo al respecto. Bueno, lo de por la zona, el limón y eso sí también es importante. Si estás acá, bueno, pues a lo mejor variarle un día pescado, otro día carne, otro día irle variando. Pero sí, a ti te permite más la verdura, te digo las semillas, y para mí es carne, 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 carne. Yo también creo. No puedo estar sin carne, aunque coma mucha verdura. Yo no. Y los cereales, entonces también los cereales. No, para los tipo no, porque ellos no eran recolectores ni eran de sembrar, ellos no eran de cereales, ellos eran prácticamente de cazar. Entonces, esta parte del chile, el nopal, todas estas cosas, pero como más básicos, realmente eran muy básicos, no eran tan elaborados. Entonces ya, nuestra dieta es como muy básica y simple. Echas una carne ahí, la asas, le echas unos chiles, un nopal, listo, ¿no? Ya, o sea, se acabó tu cuento. Y con eso de verdad puedes estar muy bien. No requieres tanta verdura. Yo la verdad es que casi no como verdura, casi no como fruta. Ese es un tema de mucha controversia, pero bueno, hay muchas cosas que nos han enseñado al revés. Eso es todo otro tema. Me gustaría que pudiéramos hacer una versión 2 y hasta una 3 y una 4 si tú quieres, con mucho gusto. Y si tú también estás abierta, podemos abrir una conferencia ya específicamente con algunos otros temas, ¿no? Entonces, donde podemos brindar justo más información especializada. Y bueno, muchísimas gracias, Lau, gracias, chicas. Nos estamos viendo para la siguiente semana. La siguiente semana tenemos otra vez la versión 2 de Fantasías Sexuales. Llegaron muchísimos comentarios, va a estar bien bueno ese programa. Bueno, a ver qué opinan. Dale. Muchísimas gracias. Nos vemos en... Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego, Lau. Bye. Adiós. Softly Radio, emisora de conciencia.